redentora y salvadora, está obviamente esa gracia salvadora, renovadora, restauradora, que lo que Cristo hizo en la cruz, de quien ahora está en la posición o la situación de que esa persona sea salva del que escucha, porque el mensaje está para todo aquel que quiera ser salvo, y en este caso entendamos que ese para todo aquel que quiera ser salvo no es para todo el concepto de humanidad, sino que es para todo aquel del concepto de los que son escogidos por Yahweh, ¿verdad? Para todos los que quieran ser escogidos por Yahweh. Pero ¿qué entendemos por esto? Póngame atención lo que voy a decir. Voy a hablar un poco, esto va a ser un tema que voy a hablar un poco de la soberanía de Dios y del poder de decisión del ser humano, del poder de decisión del ser humano. ¿El ser humano tiene poder para decidir seguir o no seguir a Cristo? Es una pregunta que hago. Si alguien quiere opinar, yo quiero hacer libre opción para que podamos opinar y conversar, y si tienen preguntas, porque como les digo, va a ser un discipulado interesante, y yo sé lo que voy a hablar un poco complejo, que quizás no lo dé en un momento, no lo dé en este sermón solamente, sino que pueda tomar varios sermones en donde tenga que hablarlo. Pero lo que quiero comentar es Víctor, lo siguiente. qué ¿Sí? interesante pregunta, Víctor. Sí, Porque coméntalo. me hace ruido, bueno, se me vienen todos los textos a la cabeza, por ejemplo, y el Señor añadía a los que debían ser salvos. Y luego Exacto. cuando Pablo va a predicar y dice que le abrió Dios el corazón a la mujer y toda su casa fue salva, para que pusiera atención a las palabras de Pablo. Exacto. Es interesante, pues, claro, porque siempre se habla de que uno tiene el libre albedrío, de que uno es el que tiene que tener la voluntad de aceptar a Cristo. Y Bien. eso me hace la pregunta, pues claro. Exacto, es que para allá voy. Quiero abrir justamente este tema de debate y de preguntas. Es de nosotros Ahora, la libre... Dime, di nomás. sí, no, es que me acuerdo también de las posturas que tú nos enseñaste acerca de que los no escogidos no tienen libertad de decisión, como el caso de Faraón, que Dios endurecía el corazón de Faraón para poder Exacto. manifestar su poder. Pero nosotros, los escogidos, cuando Bien. Jesucristo les dice, yo los escogí a ustedes, no ustedes a mí. Claro. Chuta, Exacto, buena. Pachito. Ahí está la omnisciencia de Dios, pienso yo. Pero, no, buena pregunta, Víctor. Yo pienso que Ya. ya me dejaste boteando, no sé qué responder. Vamos para allá porque quiero hablar de esto. Quiero hablar de Bueno. algo interesante. Justamente es eso, Francisco. Porque por lo general entendemos de que al predicar la palabra, al enseñar el mensaje, entendemos de que la persona, entendemos esto, usted aceptó a Cristo en su corazón, le abrió las puertas de su corazón, le entregó su vida a Jesús, ¿sí o no? Este concepto yo lo había enseñado años atrás, tiempo atrás, diciéndoles de que el concepto de recibir a Cristo no es bíblico, porque lo inventó, y es como, entre comillas, bueno y a la vez malo. Lo inventó me parece que fue la Iglesia Bautista o la Asamblea de Dios. Estamos hablando decenas y decenas de años atrás. Ellos inventaron este concepto, me parece que fue en el 40 o 50, en los años 40 y 50, el concepto de recibir a Cristo. O sea, en otras palabras, me predican el mensaje, la persona me dice, ¿y usted quiere dejar que Cristo entre a su vida? ¿Usted quiere recibir a Cristo en su corazón? ¿Usted le abre las puertas de su corazón a Jesús para que entre a su vida? Y la persona decide voluntariamente sí o no, si deja o no deja entrar a Jesús a su corazón. Bueno, esto lo inventaron, me parece que una de estas denominaciones, Bautista o Asambleas de Dios, que de hecho marca un hito en la vida de la persona, marca un antes y un después. ¿Por qué? ¿Por qué marca un antes y un después? Porque la persona recuerda ese día cuando oró y reconoció a Jesús y le abrió las puertas de su corazón y le dio una oportunidad a Jesús a entrar a su vida. Y esto es lo que yo, Claudia y toda la gente, todos los cristianos hasta el día de hoy, hacemos cuando les predicamos el mensaje de Jesús a las personas. Cierre sus ojos, repita esta oración. Jesús, en este momento,
yo reconozco mi condición, abro mi corazón y te invito a vivir. Te acepto, acepto. Mire, ponga atención, acepto en mi corazón, te acepto tu mensaje en mi corazón y hoy quiero cambiar todo eso. ¿Sí o no? Estamos claros, ¿verdad? Pero la pregunta es la siguiente, ¿esto es bíblico? ¿Esto es así? ¿Es lo que la Biblia enseña? Como un hito o como algo que te marque en la historia de tu vida, que hiciste algo donde hay un inicio, un punto cero para comenzar una nueva vida, está bien, porque te recuerda hace cuánto, hace 7, 10, 15 años atrás, el día que yo recibí a Cristo en mi corazón, cambió mi vida, estoy claro, y sirve para eso. Pero algo que yo siempre he estado predicando con ustedes y le he estado enseñando de que no es necesario hacer esa oración, no es necesario tener que decir esa oración para decir, usted es salvo, y preguntar siempre, ¿y usted hizo la oración? ¿Y usted recibió a Cristo? ¿Por qué? Les voy a enseñar, porque hace años que yo a ustedes les venía diciendo de que en realidad no es necesario que una persona haga esa oración para ser salvo. Y pónganme atención, no es necesario que una persona haga esa oración para ser salvo, porque, escuche esto, ya fuimos escogidos antes de la fundación y de la creación de este mundo. En otras palabras, tú ya eres salvo. Solamente necesitas que así como Cristo fue lugar por lugar buscando a sus discípulos y les decía, sígueme, 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 en lo que llega el momento donde el Espíritu Santo llega y despierta en tu vida el momento de seguirle a Él. El mensaje se ha escuchado y como tú eres una tierra santa, una tierra bendecida, una tierra que está esperando con una semilla que viene, escucha, esta semilla viene ya intrínseca dentro de tu vida porque es espiritual. Sin que tú hayas escuchado el mensaje, ya esa semilla viene dentro de ti. Y lo único que necesita esa semilla es la palabra que alguien te predique, te hable, te enseñe para que empiece ¡pum!, a germinar dentro de ti, a activarse. Bueno, siempre se lo ha enseñado, y por favor ponga atención en esto, que en realidad yo soy el que decido seguir a Cristo o no. Oye, ¿por qué no te convertiste? Bueno, la decisión es de él nomás, pues si él quiere seguir a Cristo lo sigue, si no, no lo sigue, es la decisión de él nomás. Pero escuche esto, yo les voy a leer un texto bíblico, es una parábola interesantísima, se los voy a leer y yo quiero que por favor pongamos atención en esta parábola de verdad intrigante, es una intriga esta parábola. Esta se encuentra en Lucas 14, yo les voy a dar lectura a esta parábola. Lucas 14, y esta parábola a mí me da seguridad, de verdad, bueno, después de todo que podamos analizar estos textos, usted va a vivir con mayor seguridad en base a su salvación, a que es escogido. Ah, que te puede ir al infierno, ah, que te puede pasar esto, ah, que te puede pasar allá. Con esto vamos a seguir reforzando la gracia salvadora de Cristo en nuestra vida, que es, ¿se acuerdan cuando estudiamos la soteriología? Que la soteriología es el estudio de la doctrina de la salvación. Lo estudiamos como hace unos 12 años atrás, más o menos, fue interesantísimo. Bueno, vamos a Lucas 14, versículo 15 en adelante. Esta es una parábola súper intrigante, ¿eh? Porque acabo de dar unas pequeñas preguntas. Una, ¿yo decido seguir a Cristo? Punto uno, ¿soy yo el que decido seguir a Cristo cuando Él me llama o no? Porque siempre hemos enseñado eso, predicar la palabra y la gente decide si le sigue o no. Últimamente parece que nadie quiere decidir seguir a Cristo. Aquí está la respuesta a los predicadores, a los evangelistas, a los que siempre predican la palabra y pareciera que tiramos la red y cada día sale menos pescado. Pareciera que fuera menos las personas que quieren recibir o seguir a Cristo. Ponga atención porque aquí hay una respuesta interesante. Y ya Francisco se me adelantó en algunos textos, que Francisco ahí tiene ¿cómo era? Biblina en la sangre. Ponga atención. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, se llama parábola de la gran cena, ya la conocen ustedes. 15, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, les dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Yahweh. Entonces Jesús les dijo,
Y aquí es Cristo mismo, Yeshua HaMashiach, hablando una realidad espiritual en una realidad terrenal. Ponga atención. El hombre hizo una gran cena. Un hombre hizo una gran cena. Este gran hombre que hizo una gran cena se refiere a Yahweh. Y convidó a muchos. Hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Pongan atención, el que tiene oídos para oír, oiga, y se les va iluminando esto. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda, he comprado un campo, algo parecido, y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo. Te ruego que me excuses. Otro dijo: acabo de casarme, por tanto no puedo ir. La luna de miel era más importante, obvio. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los collados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán de mi cena. Amén. Yo creo que mientras leía el texto, se le está abriendo la mente, ¿no? Con respecto a este tema interesantísimo. Quiero leer lo siguiente, el 20. La mayoría de la gente del 18, 19, 20 tiene excusas. Los que eran invitados, los que estaban invitados a la cena, y como rechazaron al personaje de la cena, a quien se celebraba, dice que el 21, vuelto siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. O sea, gente necesitada, gente enferma, gente hambrienta, gente pobre, gente que estaba extraviada en la vida, que en otras palabras no tenía valor. Porque entendamos, bajo el concepto cultural de ese tiempo, una persona, ponga atención, mire, ciega, coja, manco y pobre, eran personas que en realidad no tenían valor su vida. Una persona enferma, un cojo, un ciego, un manco, eran personas que no se podían valer por sí mismas y era un cacho para el Estado, era un problema para el Estado romano. Estas personas no tenían valor en su vida, valían menos que un animal. Hasta un animal valía más porque podía ser vendido y generar recursos, pero estas personas no. Si se dan cuenta, habla de personas enfermas físicamente. Todos tienen una deformación física y más encima, para empeorarla, pobre. Pero mire lo interesante, y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos ahora y por los callados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. Había una invitación, ¿sí o no? Había una invitación ya hecha para personas que en realidad eran consideradas siempre dentro de esta cena, pero rechazaron la invitación de este personaje, que aquí está simbolizando a Cristo. Es Cristo. Y esta gente invitada era el pueblo de Israel, eran los judíos. Esa invitación era exclusivamente para ellos. Y ellos rechazaron esa invitación, rechazaron al Mesías, rechazaron a Cristo, y Cristo, su mensaje
lo entregó para todo aquel que lo necesite, para todo aquel que esté cansado, triste, enfermo, agotado, pobre, está invitado a esta maravillosa cena. Esta cena está simbolizando las bodas del Cordero, simboliza la gran cena, la boda del Cordero, por eso se llama la gran cena. Está simbolizando ese momento exclusivo y específico del encuentro entre nosotros como hijos con el Padre o con Jesucristo nuestro Salvador. Hagamos un análisis de esto, hagamos un análisis, por favor. Aquí la palabra que quiero analizar está en el capítulo 23, que dice, dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los callados y fuérzalos a entrar. ¿Qué se entiende por la palabra fuérzalos a entrar? Mira, punto 1, cuando se dice fuérzalos, te están diciendo, cuando a ti te toman a la fuerza y te llevan a un lugar, te están llevando contra tu voluntad. Cuando te fuerzan a algo, es porque tú no quieres ir, no quieres estar en ese lugar. Y aquí en este caso, habían personas que no querían estar en ese lugar. Algunos sí y otros no. Y el padre de familia manda a decirle a los siervos, fuercen a esas personas a entrar, que ninguno quede fuera. Fuérzalos a todos a entrar. En otras palabras, la palabra fuérzalos significa que te están haciendo una invitación en la cual tú no quieres ir, pero estás obligado a ir, y aunque no quieras ir, te van a tomar contra tu voluntad y te van a meter dentro de ese recinto donde hay una cena esperando por ti. Ponga atención. ¿Qué significa esto? Que la persona que está siendo invitada no tiene poder de decisión. ¿O no? ¿O tiene poder de decisión? Porque según este texto, la gente invitada, que estamos simbolizando todos los escogidos que están a nivel mundial, esparcidos por el mundo, este texto me está dando a entender de que esta gente no tiene poder de decisión. Para cuando son invitados a recibir al Salvador, a Jesucristo, no tienen poder de decisión. Bueno, durante mucho tiempo, de hecho, se ha enseñado que el Evangelio es una invitación de parte de Dios hacia el pecador, ¿sí o no? Siempre ha sido así. Y es por este último, en este caso el pecador, es quien toma la decisión final para buscar a Dios. En otras palabras, según esta idea que siempre hemos predicado y se ha enseñado, el éxito de la eficacia de la obra de la salvación no depende del soberano, en este caso de Cristo, sino de que la decisión está puesta en la criatura, o sea, en este caso está puesta en la criatura, en el pecador. Es decir, esta clásica enseñanza que siempre hemos visto desde pequeño en la iglesia, que siempre se ha planteado de que Cristo hizo su parte en la cruz, que Él quiere salvar al pecador, pero no depende de esa salvación, no puede depender, en este caso, de Cristo, a menos que el pecador acepte la invitación para la vida eterna. Podríamos decir y hacer entender de que la muerte de Cristo o este tipo de enseñanza que hemos seguido, podemos entender que la obra redentora de Cristo, de consumación de pecado de Cristo en la cruz, no tiene poder ni validez hasta que tú decides darle ese poder. Suena extraño, suena muy raro, porque la obra redentora de Cristo en la cruz, de salvación, de redención, de vida eterna, no tiene validez hasta que tú decides darle validez y poder a eso. No sé si se entiende lo que estoy hablando. No sé si me explico bien. En otras palabras, según los textos bíblicos, que quiero que podamos ir viendo, así que quiero que por favor estén con Biblia en mano y no quiero que demoren porque quiero avanzar rápido en esto, porque no quiero estar nombrando, quiero que me digan al tiro, amén, yo quiero leer. Voy a empezar a dar textos bíblicos porque quiero que analicemos cada uno de estos textos de este estudio que del discipulado del día de hoy. No sé si se entiende de que esta enseñanza nos viene a dar a entender, o lo que siempre se nos ha enseñado, de que la persona decide seguir a Cristo. Si lo analizamos bien, esa persona al momento de decidir seguir a Cristo
le está dando valor a la obra redentora de muerte, de resurrección de Jesucristo, de lo que hizo en la cruz. ¿Es así como la Biblia lo plantea o no? ¿Es así como tiene que ser? Y esto es en realidad lo que vamos a analizar a la luz de la palabra, porque cuando entendemos de que el personaje o el tipo de persona que se le está dando el mensaje es el que tiene que decidir seguir a Cristo, y en él está el poder de la decisión, y que Cristo lo que hizo hace tanto tiempo atrás, muerte, resurrección, redención, salvación, vida eterna y gracia, no tiene poder sobre la decisión del ser humano. ¿Se logra entender este equilibrio, no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que, y vuelvo a insistir porque no quiero que nos perdamos de esta idea, de que la obra consumadora de Cristo no está en él, sino le entrega el poder al ser humano. La obra consumadora no tiene eficacia hasta que el pecador decide que es eficaz. Entonces, eso es lo que toda la vida se ha predicado y lo que toda la vida todos nosotros, sin excepción de personas, hemos estado enseñándole a la gente y hemos estado haciendo siempre con la persona. Tú tienes el poder para decidir, tú puedes decidir por esto. Pero si analizamos el texto que estamos leyendo, que está en el versículo 23, dice que cada uno de los que él invitó no quisieron ir, pero en el 23 dice que toda la demás gente fueron convidadas, o sea, invitadas, y los que no querían venir, el texto dice, fuérzalos. Y la palabra griega que ocupa, estuve analizando los términos griegos, la palabra griega es exactamente lo mismo, personas que son llevadas contra su voluntad. En otras palabras, tú no tienes el poder de decisión de decidir, elegir, seguir al maestro. Él es el que te llama. Él es el que busca de ti, no tú de él. De hecho, esto lo enseñamos hace muchos años atrás cuando hablamos soteriología y después cuando hablamos del tema de la elección. Tú no tienes el poder. Ahora, claro, suena raro lo que estoy diciendo, pero ahora vamos a empezar a hablar de algunos textos bíblicos para poder darle cuerpo a lo que quiero tener como enseñanza en este momento. Bueno, las palabras de Jesús, nuestro Mesías, contienen abundantes argumentos, Jesucristo mismo, que anulan la mera posibilidad de que el hombre muerto en delito y pecado, Efesios 2.1, alguien que lo lea rápido, Efesios 2.1, por favor, después quiero que me busquen rapidísimo, Salmo 51.5, ¿quién me lee Efesios Efesios 2.1? 2:1. Ya voy Sí, enseguida. manténlo ahí. Quiero dar Salmo 51, versículo 5. ¿Quién lo puede leer rápido, por favor? Salmo 51.5. 51:5. Sí, Efesios Ya 2. estoy lista con Efesios 2:1. Gracias. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Salmo 51:5. Sí, todavía Aquí no. el malvado. Todavía no. Yo te digo cuándo. Gracias, Francisco. Efesios 2.1. ¿Qué es lo que dice el texto? Yosimar lo acaba de leer. Repítelo, por favor, Yosimar. Ya enseguida. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que obviamente el hombre, por naturaleza, está muerto en sus delitos y pecados. Toda persona, todo bebé, toda guagua, todo niño, nace bajo esta ley, delito y pecado, automáticamente, bajo delito y pecado. Un muerto, punto uno, no tiene la voluntad y no puede decidir ni deliberar nada, no puede decidir ni deliberar. Sus oídos, sus ojos, todos sus sentidos están inhabilitados por causa de la muerte. O sea, una persona muerta no puede tener decisión en ningún caso por ningún motivo. Esta es una muerte espiritual la que estoy hablando yo, obviamente. Como dije delante, todos nacemos bajo esta muerte espiritual. Todos los seres humanos al momento de nacer vienen con esta marca en su vida, una muerte espiritual. Salmo 51.5. Francisco. Estaba hablando solo con la cuestión apagada.
Ya, Pero eh, Panchito, ¿cómo? ya, dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Wow. ¿Se dan cuenta? Comencemos desde el Génesis. Por naturaleza, el ser humano nace muerto en delito, pecado. Un muerto no tiene poder de decisión, ¿o no? No tiene poder en nada, para decidir por nada y en nada. Efesios 2:1 ya lo decía. Él os dio vida a nosotros, no nosotros mismos. Él nos puso esa vida para seguirle. Estamos hablando de vida espiritual, ¿eh? Pongan atención, es una vida espiritual. Efesios 2:1 concuerda con el texto de Salmo 51:5. Nos habla, Salmo 51:5, que hemos sido formados en pecado y concebido mi madre. Me concibió mi madre en pecado. Después Efesios 2:1, Él me dio vida y nos dio vida a nosotros cuando estábamos, hablando del tiempo pasado, muertos en vuestros delitos y pecados. En otras palabras, tú naciste bajo muerte espiritual. El pecado es la separación y la muerte espiritual que el ser humano tenía. De hecho, la palabra muerte significa eso, separado de Dios. Espiritualmente estábamos separados de Dios. ¿Qué quiere decir esto? De que tú no estabas despierto o vivo espiritualmente para tú decidir seguir al maestro. Él primero te escoge y te invita a ir y te llama a ir. Por eso dice, él primero te dio vida cuando estabas muerto en delito y pecado. Puso vida en tu espíritu para que tú ahora puedas entender la verdad de la palabra. Por eso hay personas que dicen que cuando llegan a Cristo, dicen, ¿cómo pude haber estado en el mundo, haber cometido tantas cosas? Fue como una venda que Dios sacó de mis ojos. De hecho, esta es la condición natural de todos los hombres y mujeres muertos en delito y pecado. Por lo tanto, nadie en esta condición puede decidir a menos que Cristo mismo le otorgue la vida, tal como él lo enseñó. Juan 5:21, rapidísimo, por favor. Juan 5:21. Él nos enseñó justamente de que de él viene la vida, de que él viene todo. Él es el que escoge, él es el que llama, él es el que primero enciende esa antorcha en nuestra vida. Juan 5:21. ¿Alguien puede que me diga sí o si no lo leo yo? Porque lo que quiero es que haya participación de varios. A ver. Ya, rápido, por favor, con fuerza. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida. Conrado, se te escucha bajísimo. Déjame sacarme el audio. Sí, se te escucha, pero como que tú eras ahora sí, como, ¿no? ay, sí, como que te estuvieran así amordazando así la boca, así. Wow. Ya, dale nomás. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Se entiende? Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere, ponga atención, a los que quiere, Él da vida. Tú no estabas vivo, tú no tenías poder de decisión. Tú, aunque has escuchado el mensaje, no tenías poder de decisión si Él no te daba la vida para tú seguir ese mensaje. Por eso hay personas que cuesta que llegue al cristianismo. Envío la palabra, predico, y la gente es como que usara oído sordo. ¿Sabe por qué? Porque como dijo Francisco delante, Él es el que agrega a los que deben ser salvos. En otras palabras, podemos tener 100 personas y de esas 100 personas tenemos escogidos y no escogidos. 50 escogidos, 50 no escogidos, pero prediqué y se convirtieron 5 nomás, o 15. ¿Por qué pasó con los otros que eran escogidos? Si también escucharon la palabra, que no pasa por eso, pasa porque Él da vida cuando Él quiere dar vida. Porque como el Padre levanta a los muertos, hablando de Cristo, y les da vida, así también el Hijo, que es Cristo, a los que quiere, da vida. En otras palabras, Él es el que escoge en el momento que Él quiere a las personas para que sean salvas, no tú el que decides seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, ¿sí o no? He decidido seguir a Cristo, un clásico evangélico a nivel mundial que predica y enseña una falsa realidad. Tú nunca decidiste seguir a Cristo.
Él te llamó y te forzó a entrar. Tú eres mío, vienes conmigo, así de simple. No tienes poder de decisión, no tienes poder de voto. Yo doy vida al que quiero dar vida, elijo a los que quiere dar vida. Considerando solo algunos pasajes de los que solamente estoy leyendo, son parte del contundente argumento que les voy a seguir dando bíblico, hermano, con respecto a este tema de que no eres tú el que decide, sino que Él ya decidió por ti. ¡Wow! ¿Cómo me puedes decir, Víctor, que yo no tuve poder de decisión? Él decidió por mí. Vamos a seguir analizando textos bíblicos en donde vamos a ver, mire, esto tiene mucha relación con el tema de la elección que lo enseñé hace muchos años atrás. Y tiene mucha relación y paralelismo porque los textos son muy parecidos y la enseñanza es muy parecida. Así es que quiero que por favor vayamos y analicemos este tema con mucha delicadeza. Bueno, ya podemos comenzar a analizar el significado de la enseñanza que Cristo trazó y que se presenta en el texto que lo encabeza, forzándolos a entrar, que es lo que acabo de decir. En este relato que habla aquel hombre que hizo una gran cena, chiquillo, y convidó a muchos, los cuales fueron y otros no fueron, todos con excusa, que se iban a casar, que habían comprado un terreno, que tenían animales. Se revela el verdadero interés de estas personas. Es decir, nadie quiso ir, ni aún los inválidos, cojos, ciegos y mancos, algunos quisieron y la gran mayoría otros no quisieron. Por tal razón, el padre de la familia dice que le entregó al siervo una importante instrucción. Ve por las colinas, los collados y a todos los que pilles, tráelos y fuérzalos a entrar. Esa es una palabra compleja, hermano, compleja. La palabra de Dios siempre nos enseña que los invitados que acudieron a la gran cena y que llevaron y que llenaron la casa del padre, en este caso la casa del padre, no entraron voluntariamente, sino que fueron forzados a entrar. Ellos no querían, punto 1, pero no pudieron resistirse a la voluntad de aquel que los llamaba. Ponga atención. Ellos no querían, pero no se podían resistir a la voluntad de aquel que le estaba llamando. Romanos 9:19, yo lo leo porque es cortito. ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mire que claro, ¿quién se ha resistido a su voluntad? Simple, es una pregunta irónica al decir, ¿y quién se ha podido resistir a su voluntad? Nadie, absolutamente nadie. Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, en otras palabras, aquí no quiero hablar de dones, sino de llamamiento irrevocable. Los dones que Dios da a los hijos, a sus hijos en esta tierra, que aunque tú te alejes de él, Dios no te los quita, son irrevocables. Tanto así que el llamamiento también es irrevocable. Eso está diciendo, porque irrevocables, plural, son los dones y el llamamiento. Hermano, sé que es complejo lo que estoy hablando, no sé, el que esté entendiendo lo que estoy hablando, por favor, tenga oídos para esto y anote los textos, porque vamos a hablar de algo que en realidad para mí es maravilloso, porque me da una mejor solidez y seguridad en sus caminos. Dones y llamamiento. Dos cosas interesantes, Romanos 11:29, son irrevocables. El asunto de la soberanía de Dios nunca ha sido un gran tema que al hombre le guste. ¿Sabe por qué? Porque al hombre no le gusta que Dios lo mande. Al hombre no le gusta que Dios decida. El hombre quiere por su cuenta propia decidir, debido a que esta confronta ¿qué cosa? El orgullo y la soberbia del ser humano. La lógica del ser humano es conforme al pecado y de la independencia, o sea, de estar siempre lejos de Dios. Por lo tanto, la decisión, sean estas buenas o malas, es aún un asunto exclusivo del hombre y no de Dios. Pero bueno, no obstante, la Biblia es clara en enseñarnos absolutamente lo contrario a esto, que no es el hombre el que decide, no es la persona la que decide. ¿Tenemos libre albedrío? Sí, para poder hacer lo correcto o lo malo, para poder pecar o no pecar. Ponga atención. ¿Tenemos libre albedrío? Claro que hay libre albedrío.
pero quiero diferenciar entre esta enseñanza que estoy dando, que es la fuérzalos a entrar a lo que es el libre albedrío, que después lo vamos a tocar más adelante. La Biblia es clara en enseñarnos absolutamente lo contrario a lo que anteriormente acabo de decir, que el hombre tiene el poder de la decisión de seguir al maestro, ya que quien el que toma las decisiones siempre es Yahweh, y el hombre, quiera o no, tendrá que obedecer, tarde o temprano. Como les decía hace un tiempo atrás, la ONU, Bill Gates, los reptilianos, la Organización Mundial de la Salud, el Imperio Chino y todo lo demás son siervos de Jehová, porque están solamente haciendo cumplir, quieran o no, lo que él ya estableció. ¿Se entiende con esto, verdad? Con este ejemplo que le acabo de dar. Porque lo que dice Apocalipsis se tiene que cumplir, lo que dice Daniel se tiene que cumplir, y para que se cumpla, estos personajes políticos, malignos, malévolos, malvados, satánicos, masones, Illuminati, reptilianos y todo lo que queramos llamarle a cada uno de ellos que creen ser independientes, aún ellos están siendo usados por Yahweh para que se cumpla su palabra. Amén. Por eso digo, la Biblia es clara en enseñarnos absolutamente lo contrario. Aquí se nos ha dicho de que el ser humano tiene el poder de decidir. Eso quiere decir que está fuera de la voluntad de Dios. Y eso no es lo que nos dice la Biblia, ya que quien toma la decisión final siempre es Yahweh, y el hombre, quiera o no, tendrá que siempre obedecer. Los hombres podrán, uno, hablar de Dios, aceptarlo como el dador de la vida o de las bendiciones, considerando en gran estima a Jesucristo, en este caso, como el mensajero de esa maravillosa salvación y redención. Pero, Salmo 115, versículo 3, alguien que lo busque rapidísimo, 115, versículo 3, y Job 23, 13. Estos dos textos rapidísimo, por favor. Salmo 115, versículo 3, y Job 23, 13. Tengo el Salmo. Ya, léelo por favor, Tengo Panchito, Job. porque aquí nos queda más claro. Ya dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Wow. No. Es palabra. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que él quiso, ha hecho. Y te preguntó a ti, Pancho, ¿no? ¿Te pidió permiso? Nada. No. Eso se llama soberanía. Él Soberanía. es soberano, no tiene por qué preguntarte. Él hace y deshace, y no tengo por qué preguntarte nada. Bástate de mi gracia nada más. Bástate que ya te escogí, Pancho. Bástate que ya eres salvo. Bástate que yo te escogí. Pero lo demás, Dios tiene que seguir haciendo sus planes. En otras palabras, quiero seguir, por favor, insistiendo de que el ser humano no tiene poder de decisión. Porque cuando él decide, él lo hace. Y no le pide permiso a nadie. Job 23, 13, por favor. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Wow. ¿Cuánto es, Job? ¿Cuánto es ese? 23, 13. 23, 13. Más claro imposible, ¿ah? Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Es una pregunta. Nadie, po. Y aunque ores, ayunes, grites, te tires ceniza, te rompas tu vestidura, cuando Dios determina algo, nada lo cambia. Nada cambia sus decisiones. Él lo deseó, su alma lo deseó y lo hizo. Así de simple, sin preguntarte nada, sin decir quieres o no quieres, vas o no vas, haces lo que yo te pido nomás. Aunque no quieras, vienes nomás. Según el texto que estamos analizando, la voluntad del padre de familia que preparó aquella gran cena era que se llenara su casa. Él invitó, pero nadie quiso ir. No obstante, el imperativo del padre prevaleció. ¿Y cuál es ese imperativo del padre? Ya que todos aquellos que no querían venir fueron forzados
a entrar. En otras palabras, la infinita voluntad de Dios prevaleció sobre la resistencia del pecador. En este caso, nosotros antes de conocerle. Esa es la gran enseñanza de este pasaje bíblico, que lo hemos leído muchas veces, pero lo pasamos de largo con respecto al tema de la voluntad de decisión del ser humano. No fui yo al final el que decidió. Él me dio salvación y vida eterna porque Él me trajo, me escogió, me tomó y me trajo, me dijo, tú eres mío y de nadie más. Oye, pero déjame decir, no, si tú eres mío, yo, mi amor te va a enamorar, yo te voy a sanar tu vida, tus dolores, tu pena, tu tristeza. Y esto es interesante, porque esto es la voluntad de Dios prevaleciendo sobre la resistencia, ponga atención, resistencia del pecador. No, si yo no quiero, no, yo no quiero. Lo tomó y lo salvó. Así de simple. Oye, pero si yo no quería, siéntate a la mesa, no, pero si yo no quiero estar. Siéntate aquí, come y disfruta. En otras palabras, no es el ser humano el que decide. Él te toma, te trae y aún te fuerza, porque es sumamente importante tu salvación, porque ya eres escogido. Por eso dice la palabra, que ni uno se pierda de los escogidos, no de todo el mundo, porque entendamos de que del 100% de toda la humanidad, más del 70 o 80% son no escogidos, personas que no van a ser salvas. Y el menos porcentaje de la humanidad son los escogidos. Por eso dice, manada pequeña, de ustedes es el reino de los cielos. No está diciendo gran manada, manada pequeña, no se preocupen porque de ustedes es el reino de los cielos. El hombre que no solo quiere oír ni aceptar cualquier invitación que provenga de Dios, sino que aún más el hombre no puede hacerlo porque está inhabilitado para decidir. El hombre está inhabilitado para decidir si va o no va, si acepta o no acepta. Está forzado a ir. Romanos 9:16. Alguien que lo lea rápido, por favor, antes que se nos vaya el tiempo. Romanos 9:16, por favor, los bibliólogos que están con su Biblia. Víctor, ¿qué fue lo que dijiste? ¿Qué fue lo que dijiste al final? Que el hombre no se cortó. ¿Se cortó? El hombre está inhabilitado, en otras palabras, el hombre está inhabilitado por Dios para poder decidir. Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No depende de ti o no. No depende del que quiere, ni de quien corre. Yo. No, tú no. No, pero yo quiero ir. No, tú no. No, yo no quiero ir. Tú sí. Mira qué raro, Dios. No depende del que quiere, ni de que el que quiere correr a ir, sino del que él quiere tener misericordia. Hermano, da gracias a Yahweh, porque tú estás dentro de esa cena. Quisieras o no, Él te puso dentro. Y no dependía de si tú querías o no. No depende, dice. Así que no depende del que quiere. O sea, si tú quieres o no, Él te lleva igual. Ni del que corre. Yo quiero ir. No, tú no. No eres escogido. Pero es que yo quiero, no eres escogido. Y intentamos que aunque parezca frío o duro o tosco, que Él deja gente mucho afuera, esos que están afuera es porque no son humanos. Más del 70% de nuestra población mundial no es humana. Llevo más de 15 años enseñándolo. No son humanos. Los chinos, ¿cuántas veces llevo más de 15 años enseñando que los chinos, más del 70, el 50, 60, ya 70% no son humanos? Y de la población mundial, más del 70% no son humanos. Por eso la Biblia habla siempre de un pequeño redil, manada pequeña. De ustedes es el reino de los cielos, no de los demás. Y Cristo lo habla muy claro: Padre, no oro por los del mundo, oro por los que me entregaste, por los que me diste, hablando solamente de los escogidos. Cuídalos y líbralos del maligno. Oro por ellos, no por los demás. En otras palabras, siempre han sido pocos los que Él escogió. Oye, pero este hermano está en pecado, en maldad, mil cosas. Es un escogido.
1 Corintios 5, ya hemos repetido este texto muchas veces, que es bastante controversial con nuestros propios idiosincrasia y nuestros propios prejuicios santurrones muchas veces que tenemos, que porque creemos que esto es lo que yo creo que debería hacer, Dios debería desechar a este, y nosotros hacemos juicio antes que Dios lo haga, desechando a cristianos por cierto tipo de acto que tienen, y lo enviamos al infierno sabiendo de que Cristo ya lo invitó y lo forzó, que aunque no quería y quería seguir en su vida maligna de pecado, él lo tomó y le dijo, no, te vienen nomás conmigo. Fuerte el texto. Así que no depende del que quiere, como dijo Yosimar, ni del que corre, sino del que Yahweh tiene misericordia. Romanos 9:16. Recordemos este pasaje extraordinario y que nos aclara aún más esta tremenda enseñanza que estamos comenzando a hablar, que nos presenta la palabra de Yahweh. Me refiero, en este caso, pongan atención, a la experiencia de Lot, aquel sagaz y oportunista sobrino que tuvo Adán, que siempre quiso lo mejor para él. Abraham, que siempre quiso lo mejor para él, quien escogió ir a vivir junto a Sodoma. En este entonces era un paradigma de aquel entonces que significaba, en este caso, Sodoma, el placer del mundo. De verdad que si el apóstol Pablo no dijera que Lot era justo, es decir, que fue justificado, ninguno de nosotros podría pensar que fue salvo a este tipo, porque se fue a vivir. Es como se dice en Estados Unidos, ¿cuál es el lugar de la perdición? Las Vegas. Es un desierto que se transformó en una gran ciudad, Las Vegas. Lo que pasa en Las Vegas, hay un dicho que ya es popular, no porque hayamos ido a Las Vegas, sino porque lo vemos en las películas. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, algo así, ¿o no? Algo así el dicho. Lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas, porque ese es el lugar considerado en este tiempo un Sodoma y Gomorra. Allá la gente se conoce y se casa en el momento, y el otro día, después que se les quita la droga, la borrachera y estar drogado, se dan cuenta que cometieron un error y se casaron con un hombre o con una mujer que ni se recuerdan cómo era, y después van al otro día y se divorcian. Así de simple, te casas en un momento y te divorcias al otro momento. Y ponga atención, los matrimonios y divorcios, que pueden ser en menos de 24 horas todo, no es un juego, son oficialmente regulados por la ley. Y si esa persona se casa, se puede casar. Es más, hay lugares en donde han mostrado en las películas y en entrevistas, cosas así, que hay lugares en donde el que te casa es Elvis Presley y sale el que tiene la autoridad para casarte, porque para casarte no necesitas ser un pastor, un ministro, nada. Necesitas ser una persona que haya tomado una clase, no me recuerdo el nombre que toma esa clase, lo había visto en un documental, que toma una clase se prepara para eso y puede tener la autoridad para poder casar a personas, hacer matrimonio. Y ahí hay personas que se disfrazan como Michael Jackson, como Elvis Presley, como el personaje que tú quieras, y él es el que te casa. Y te sacan fotos y todo, pero bueno, eso lo podemos ver en las películas. Pero acá vemos que en este caso ese era un lugar de perdición, totalmente maligno, un lugar de perdición que en este caso simbolizaría Sodoma, en este caso. No podríamos decir que Lot era justo, era bueno y estaba en santidad su vida si se fue a vivir justo a Las Vegas, donde está el placer y la maldad, la corrupción sexual y todo. Pero si no fuera porque Pedro lo habla más adelante, nos dice de que Lot fue justificado, fue justo. ¿Qué significa la palabra justo? Que fue justificado, de ahí viene, justo es justificado. Si no fuera por eso, ninguno de nosotros creería que Lot ya era salvo. Pero bueno, el libro del justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, segunda de Pedro 2, 7 y 8, alguien que lo lea rapidísimo, segunda de Pedro 2, 7 y 8. Y después quiero que busquen Génesis 19 del 15 al 16. Rápido, por favor, segunda de Pedro 2 del 7 al 8. Génesis 15 al 16 después. Ya lo tengo. Ya. Segunda de Pedro 2 del 7 al 8. Léalo, por favor. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados.
¿Por qué este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos? Claro. Aquí podemos ver que aquí hablamos de que Pablo habla una característica de él y dice que es justo, porque a pesar de vivir en un lugar maligno, en un lugar totalmente corrompido, lo llama como justo. Por eso, porque era justo. Porque él no hacía porque él no Exacto. cometía pecado como los que hacían. Exacto, por eso él fue O los que- justificado. Por eso, si no hubiesen sido todos los del lugar, hubiesen salido de ese juicio que venía. Bueno, el día de su rescate, previo al juicio de Yahweh que cayó sobre Sodoma, descubrimos que no fue la voluntad de Lot dejar la ciudad y cambiar de giro para ser salvo. Nunca Lot dijo, por si acaso, familia, van a venir un par de ángeles la otra semana y prepárense las cosas porque nos vamos. No, Lot no sabía que se iba. Fue Dios quien por medio de los ángeles forzó la salida de Lot para prevalecer y que prevalecieran sus vidas. Al rayar al alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, daban prisa, o sea, lo tomaron de las manos y lo sacaron, o sea, en otras palabras, lo forzaron. Estamos hablando, la base del texto, fuérzalo a entrar. Levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Ahora quiero que lo lean, por favor, completo, Génesis 19, 15, 16, el que lo tiene. Estoy adelantándome al texto, no quiero terminar de Yo leerlo. lo tengo. Ya, mira, antes de que lo Y leas, al rayar- y antes de que lo leas, por favor, vuelvo a insistir, lo que estamos hablando acá es que Lot también fue forzado, porque él no tenía programado salir. Si Yahweh no envía ángeles, él se queda ahí y se queda al juicio. En otras palabras, quiero que abran su mente, por favor. Aquí estamos hablando de que Yahweh a sus escogidos los fuerza para ser salvos. Panchito. Del 19, del capítulo 19, No, ¿cierto? Génesis capítulo 19 del 15 y 16. Ahí está ya. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Wow. Amén. Gracias, Panchito. Gracias, Panchito. ¿Se dan cuenta? Aquí también vemos relacionado el texto, fuérzalos. Lot no tenía pensado salir y Yahweh los forzó a salir, porque si no salían, iban a ser parte del castigo, en este caso del juicio que venía sobre ellos. De hecho, en este relato se ve todos los elementos del evangelio. En primer lugar, el pecado irrefutable del hombre materializado en la población de Sodoma, donde los niveles de degeneración solo hacían que cayera más grande la ira de Dios sobre ellos, revelaban la ira de Dios. En segundo lugar, observamos en este mismo versículo, en segundo lugar, la salvación y el mensaje del evangelio que desciende siempre desde arriba. En este caso fue a través de ángeles quienes portaron las buenas noticias de Yahweh. De hecho, el ángel de Jehová estaba a distancia mirando, en este caso simbolizaba a Cristo, conversando con Abraham, advirtiendo el juicio justo y santo que se aproximaba sobre aquella ciudad maldita por causa del pecado, Sodoma y Gomorra. Fueron ellos quienes presentaron lo inevitable en este caso de la justicia de Yahweh, que determina la paga del pecado es muerte. Pero también podemos entender en este caso, en este texto bíblico, la revelación de la única escapatoria y salida se resume en que por la dádiva de Dios hay vida eterna. En otras palabras, por las dádivas de Dios tenemos vida eterna. El ser humano
por decisión propia no puede ser salvo. Yahweh tiene que forzarlos a salir de ese camino, de esa ciudad, para entrar a su cena. En otras palabras, el evangelio es el mensaje que en este caso lleva a los ángeles. La ciudad es el mundo de pecado y juicio que viene, que es lo mismo que va a venir ahora, porque Sodoma y Gomorra simbolizan al juicio que se viene al fin de los tiempos, y que Dios, Yahweh, va a ir en busca de todos sus escogidos y los va a forzar a salir de aquellas ciudades. Y lo interesante, que al salir de las ciudades, que es parte de lo que nosotros tenemos como mensaje o como enseñanza de los últimos tiempos que hemos estado dando enseñanza de salir de las ciudades, hay algo que aquí Lot deja, es no mirar atrás. Porque si mira atrás va a mirar casa, muebles, televisores, comodidades, familia, amigos, trabajo. Y Dios le dice, no mires atrás, solo sal de la ciudad. En tercer lugar, vemos un hombre, en este caso, vemos al hombre rebelde que se detiene y que no obedece el llamado de huida y de escape. En este caso, podemos ver eso, a un hombre rebelde que no quería ir, pero al final terminó siendo forzado a salir al día siguiente, para escapar, para huir de ahí. Ahora, el Lot, quien se detiene tal vez a contemplar la ciudad, sus recuerdos, su pensamiento, sus inversiones, su casa, su hogar, su cocina, porque esta fue una situación crítica. No es que Yahweh le dijo, Lot, viene un juicio, prepárate, cómprate un campo y huye de la ciudad. No, de un momento a otro sucedió, pero hay una cosa interesante, hermano, y es lo que yo les digo. A algunos Yahweh nos ha preparado por la palabra de los eventos futuros que vienen y estamos preparándonos, pero podemos ver a hermanos de otras iglesias que no les pasa lo mismo. No se están preparando a nada, viven normal y todo lo demás. Pero aún así, como Lot, muchos de ellos, Yahweh los va a forzar a sacar en el último momento. Aún así, para ellos, ponga atención, hay esperanza. Y esto es genial, porque nosotros estamos en otra categoría, preparándonos antes de, con nuestro terreno, a salir de la ciudad, pero cuando ocurra todo el desastre, Yahweh va a empezar a enviar ángeles a sacar a sus escogidos que están en medio de la ciudad y llevárselo a otras partes. Lo lamentable es que no van a estar preparados, quizás como nosotros, de a poquitito, con mucha gracia y misericordia de Yahweh, nos estamos preparando. Justamente, porque nosotros hemos creído a lo que la palabra nos ha dicho, por estudiar la palabra, pasa esto. ¿No se ha iluminado el camino y la palabra? Bueno, en otras palabras, no estaba en Lot la salida abrupta y urgente, ¿o sí? ¿Estaba en Lot o no? No, porque si no fuera por Yahweh que manda ángeles y los forzaron a salir, Lot no sale. En cuarto lugar, vemos que la irresistible voluntad de Dios, la cual se materializa mediante la acción violenta de los ángeles, quienes asieron de la mano a Lot para forzarlo a salir de la ciudad, finalmente vemos que la salvación de Lot y de parte de su familia fue según la misericordia de Jehová con él. Se dan cuenta que nuevamente vemos el mismo efecto, el mismo ejemplo, que la salvación de él fue por voluntad de Dios y no había opción a que Lot dijera que no, porque los tomaron y los forzaron a salir. Lot no fue salvo por haber, y escucha esto, aceptado una supuesta invitación de Dios. Por al contrario, imperativo y bajo la voluntad de Dios era salvar a Lot, por lo tanto, fue forzado a salir por los ángeles. Y esto es interesante. Esto es sumamente interesante. Independiente del orgullo que él pudo haber tenido, Dios envió ángeles para rescatarlo. A sus escogidos, Dios hace eso. Tito 3:5. Rápido, por favor, porque está que se me apaga mi celular. Tito 3:5. ¿Quién lo puede leer? Tito 3:5 y Juan 6:44. Yo tengo Ahora, Tito ya, por 3:5. favor. Ya, léelo con voz fuerte, voz de trueno, voz de ángel, de arcángel. Ya dice, nos salvó, no Escuchen. por obras de justicia
que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Francisco. Este es otro pasaje presentado por nuestro Salvador Jesús y Salvador Jesucristo, que refuerza esta evidencia o esta enseñanza que estamos dando, que también además tenemos el otro texto que está en Juan 6:44. Por favor, alguien que lo lea. Y este es sumamente imperativo, crucial en este texto, Juan 6:44. Lo tengo. Este texto es sumamente imperativo en entender de que es Él el que decide y no nosotros. Él es el que decide y no nosotros. Juan 6:44, Yosimar, gracias. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Mire qué yo interesante. Le resucitaré en el día postrero. ¿Entendió? Ninguno puede venir a mí. No, yo quiero ir. No, ninguno puede venir a mí. Si el Padre que me envió no lo trae. Mira qué interesante. No eres tú el que se levanta voluntariamente a seguir a Jesús que está predicando en la esquina. No, no eres tú. Es el Padre el que te levanta para que tú fueses. Mira, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Y yo, ahora hablando de Cristo, le resucitaré en el día postrero. ¿Se da cuenta de lo que estoy hablando? Que es el Padre el que coloca en ti, el que te llama, el que te busca. Es imperativo. Tú no terminas decidiendo. Él te fuerza a venir nomás. Y no es porque tú quieres. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. ¿Quién dijo que fuiste tú el que decidió seguir a Cristo? ¿Quién dijo eso? ¿A dónde lo escuchamos? Las canciones lo dicen. He decidido, como dije, seguir a Cristo. No, tú no decidiste. Si no fuera por el Padre, tú no podrías haber conocido a Jesús. A partir de este pasaje se produjo una polémica, miren, y se los voy a explicar, entre los que escuchaban al Señor Jesús, y desde entonces muchos volvieron atrás y lo abandonaron. Inclusive los más cercanos pidieron razones de expresiones que consideraron terriblemente ofensivas, porque obviamente ya no tenías poder de decisión. El texto citado anula la voluntad del hombre, ¿o no? Sí, anula la voluntad del hombre y pondera haciendo prevalecer la sola, irresistible voluntad de Dios. Esto sí que es ofensivo para el ser humano. Por tal razón, muchos dejaron de seguir a Cristo y esto fue algo real que sucedió porque las personas ya decían, no, pues esto no puede ser así porque el ser humano es el que decide seguir a Cristo, no Cristo el que me obliga a seguirlo a él. El tema de la soberanía de Dios, que es un tema maravilloso que quizá algún día lo tomemos, que ahora ya estamos tomando parte de ello, nunca ha sido bien recibida por la mayoría de las personas porque a nadie le gusta que le manden, que le ordenen, que le digan lo que tienes que hacer. A duras penas obedeces cuando te dicen que tienes que ir a lavar unos platos, barrer, limpiar, ordenar o hacer un trabajo. Mientras que muchos se enfurecen y se sienten ofendidos cuando se enseña que la salvación no depende de lo que haga o deje de hacer el hombre. De hecho, unos pocos han sido hechos convictos del Espíritu Santo. Alaban al Señor por esta verdad irrefutable, hermano, porque no podemos solamente, como dije delante, dar gracias por conocer esta verdad en donde, oye, estás dentro de la cena, eres un invitado, aunque no hayas querido venir, Él te salvó igual, Él te llamó igual. Al hombre le irrita, de hecho, en lo más profundo de su ser el escuchar aún más el aceptar que su propia voluntad es doblegada por la soberana voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque yo no quería, pero Él me trajo igual. Yo no quería, pero Él me trajo. Bueno, Dios es el que decide, no nosotros. Al respecto, recuerdo una situación, a muchas personas, recuerdo en muchas predicaciones, a muchas personas cuando uno enseñaba o predicaba el mensaje, yo no podía decir que el hombre no decide. Me ha tocado ver y que Dios te trajo las palabras como yo no quería, pues Dios me trajo, Dios me obligó a venir y he escuchado esas palabras en muchas personas. Ahora,
Éxodo 4:21. Lo voy a leer yo, por favor. Ponga atención. Esto nos refuerza mucho más lo que yo estoy hablando. Un Dios que tiene el control, escuche, de todo. No solamente de algunas cosas, de todo, inclusive de tu decisión y tu salvación. Y dijo Yahweh a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no deje ir al pueblo. Puta, buena la cuestión. Analiza el texto. Buena Yahweh, me mandas para allá. El gran yo soy me envía a hablar con el gran faraón y más encima ya me estás diciendo que me va a ir mal. De pasar me estás diciendo, de pasar te digo, yo endureceré el corazón para que te vaya mal. Mira lo que dice el texto. Mira que hagas delante de Faraón toda la maravilla que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces, ¿para qué voy? Dime, ¿a qué voy si tú le endurecerás el corazón? La idea es que si voy, ablandes el corazón para que el pueblo pueda ser salvo, ¿o no? ¿Han analizado eso usted o no? Dios te envía algo y 10 pasaditas Dios te dice, te va a ir mal, por si acaso. Pero ve, tienes que ir. Según esto, la interpretación humanista que no acepta las condiciones soberanas de Yahweh, en este caso, soberana del Dios Todopoderoso, se enseña, y ponga esto porque aquí fue un dilema, se enseña que no fue Dios quien endureció el corazón de Faraón. Ponga atención. Se enseña, y por mucho tiempo se enseñó que no fue Dios quien endureció el corazón de Faraón, sino que al ver la propia dureza e inflexibilidad del egipcio, Dios no podía obrar en él y por lo tanto, este continuaba con su obstinación. Pero Dios pacientemente esperaba que algún día Faraón se doblegara ante él, de manera que según esta enseñanza que se ha dado en muchos lugares, todos los hombres, según lo que se dice, tienen la oportunidad de escoger entre abrir su corazón a Dios o definitivamente endurecerlo. Esto es parte de lo que se ha enseñado por mucho tiempo, hermanos, por mucho tiempo. Y es lo que les quiero comentar, lo que les estoy diciendo, que en realidad no era que Dios haya endurecido, sino que en realidad Faraón ya había decidido endurecer su corazón. Pero no es así. Aquí el texto es claro. Aquí vemos a un Dios soberano que no tiene que esperar que alguien vaya y tenga piedad y misericordia. ¿Sabéis que voy a tener piedad y misericordia de Yahweh? Ya que lleva tanto tiempo insistiéndome, ya, ¿sabes que Dios voy a tener misericordia de ti? Voy a liberar a tu pueblo. No fue así. Según el texto, Yahweh endurece el corazón a voluntad propia de él, no de Faraón. Evidentemente, con una interpretación así, el protagonismo no recae en el Dios soberano, como lo que acabo de decir, que en realidad era Faraón dándole una oportunidad a Dios. Es como dije delante, la obra redentora de Cristo tiene eficacia solo cuando yo le doy el valor de seguirle a él. Antes de eso no tiene valor. ¿Se da cuenta que es muy parecido? Entonces, como acabo de decir, el protagonismo no recae en Yahweh, que es un Dios soberano, sino en la criatura. No es Dios quien busca al pecador, sino el pecador quien busca a Dios. Pero ya lo aprendimos años atrás, que no es el pecador el que busca a Dios, sino que es Dios el que te llama. Dios el que te escoge. No es Dios quien toma la decisión de salvar a alguien, sino que es la criatura quien decide salvarse. Oye, me voy a salvar, yo quiero seguir a Cristo. No, no es así. No es la criatura la que le da o el pecador el que le da el poder a la salvación. Es el Salvador el que le da poder a su salvación escogiéndome a mí. Aquello que no es lo que enseña la Biblia, en este caso el pasaje citado, es categórico, lo que acabo de leer anteriormente, y no resiste obviamente cualquier otra mala interpretación, ya que la sana, en este caso una exégesis y corrección de toda la escritura, jamás se presenta a un Dios mendigando, rogando a sus criaturas, como dicen otros pasajes de la Biblia. Dios endureció el corazón del faraón
¿Para qué? Para mostrar su poder, su gloria, según sus predeterminados pensamientos o planes. Voy a buscar mi cargador porque se me está por apagar mi celular. Denme un segundito, por favor. No sé dónde está mi cargador. Me quedan 2% de batería. Hermano, denme un segundito, por favor. Por aquí. Por allá. Por acullá. Yo sabía que lo tenía cerquita. Ya. Ahora sí. Aquí tengo los textos bíblicos. Vamos a seguir entonces hablando. Bien, sigamos entonces bajo esta misma lógica que estamos analizando en base a la palabra. Quiero que vayamos a lo que la palabra en el libro de Romanos nos habla. Alguien que busque Romanos 9, del 17 al 18. Rápido, por favor, para seguir fortaleciendo lo que acabo de nombrar, basado en Génesis, con respecto a la liberación del pueblo de Israel cuando están frente a Faraón, por favor. Romanos 9, 17, 18. Yo lo tengo. Ya. ¿Lo leo? Sí, porque esto va a reforzar lo que estoy hablando, que no es Faraón que le dio una oportunidad a Jehová, sino que Jehová, para demostrar su poder y su gloria, endurece el corazón de Faraón. Ya dice así. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¡Wow! ¿Alguien me puede decir que Dios tiene que pedirle permiso a Vladimir Putin? ¿Tiene que pedirle permiso a Biden? ¿Tiene que pedirle permiso a Kim Jong-un? No sé cómo se llama. Qué arrogancia, suena súper arrogante esta cuestión. Sí, pues. Ahora lo vemos ¿O tiene bien. que pedirle permiso a Boric? No, a Boric no, a él no, nadie le pide permiso. No merece Boric que le pida permiso. ¿Acaso tiene Dios que pedir permiso a los grandes líderes y autoridades del mundo, en este caso simbolizado por Faraón? No, porque un faraón fue usado para la gloria de Yahweh, para liberar a su pueblo y fuera conocido en todo el mundo lo que él hizo. Por eso dice, de manera de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere, escuche, endurece, justamente, 2 veces. ¿Se entiende lo que quiero decir, verdad? Estos textos maravillosos. Denme un segundito, por favor. Ya, entonces, Romanos 9, 17, 18. Voy a tratar de ya terminar, me queda lo último, pero lo quiero retomar después el domingo para reafirmar esta enseñanza sumamente importante y fundamental. Voy a dar los últimos textos. Bueno, cabe más decir que el asunto se aclara cuando invertimos la posición del protagonista, es decir, si a Dios lo rebajamos a nuestra condición humana y con nuestra lógica. Es obvio que el protagonismo lo tendría Faraón, por sobre todo, quien pasaría de ser el soberano que toma las decisiones, y Dios dependería de aquello, o de cualquier gobernador del mundo. Bueno, de hecho es al contrario. Si combinamos a Dios como el rey soberano, tal cual lo presenta la Biblia, no nos costará aceptar que es Él y solo Él quien toma las decisiones conforme a sus planes que ya están establecidos y escritos antes de que la tierra fuera creada. Ya estaba escrito, incluso estaba escrito según la palabra, que Cristo sería crucificado. Y eso fue lo que Él hizo. Endureció el corazón de Faraón, como la Biblia lo dice literalmente, para mostrar su poder y su gloria. De igual manera, la gran cena está lista,
y el Dios soberano y todopoderoso tiene sus invitados, quienes quieran o no tendrán que venir, porque el Rey, en este caso Jesús, así lo ha escogido y los ha forzado a entrar. Esta aparente invitación termina revelándose a todos los suyos, en este caso a todos nosotros que tenemos la mente de Cristo, como un mandamiento y un decreto imperativo, chiquillos, que de ninguna de las criaturas señaladas podrá resistirse. Es la voz potente del Evangelio y la palabra del Dios Todopoderoso, que con el lazo de su amor nos atrae, doblegando, escuche esto, doblegando nuestra rebeldía, nuestra rebelde voluntad. Nuestra rebelde, espérate, tuve una llamada telefónica, me sacó la Biblia. Vamos por favor a Juan 10, 27, 28. De hecho, Jesús dijo estas palabras con mucha precisión. Juan 10, 27, 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y no, escuchen esto, miren, por favor, porque la mayoría de la gente dice, no, hermano, que como enseñamos, esto, bueno, fue una enseñanza en soteriología hace, ¿cuánto? Más de 10 años atrás, el miedo a perder la salvación. ¿Eres o no eres salvo? ¿Qué haces para ser salvo? ¿Estás cuidando tu salvación? Juan 10, 27, 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna, no temporal, no es por un tiempo, no es por cómo te comportes, no es porque cómo te fue esta semana, pecaste más, pecaste menos, es vida eterna. Y dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cuando es nadie ni nada. Nada puede arrebatarte de las manos de Cristo. Nada hace inválido lo que Cristo hizo en la cruz de darte salvación. Nada te puede quitar la salvación, porque más lo refuerza. Yo les doy vida eterna, o sea, ya te aseguraste con vida eterna, y te refuerza por si en una de esas dudas que posiblemente ya no seas salvo, y no perecerán jamás. Te refuerza una vez y después lo confirma después. Ni nadie ni nada las puede arrebatar de mi mano. Quiero dejar hasta aquí este momento de enseñanza, de discipulado. Quería reforzar más que nada eso a mis hermanos, de que por lo general tenemos nosotros una idea bastante equivocada de lo que en realidad es el Evangelio, de lo que en realidad Cristo hace en nuestra vida, y por lo general nosotros creemos tener la atribución de darle valor al sacrificio de Cristo. Nosotros tener la atribución de darle valor a su sacrificio, pero en realidad no es así. Lo que les quería enseñar y quería hoy comentar en el discipulado, esta enseñanza es sumamente importante, porque así cuando prediquemos la palabra y haya gente que no se quiera convertir, que no se quiera acercar a Cristo, podemos tener la seguridad de que en realidad es Dios que no quiere que esa gente se acerque a sus caminos. Y eso es sumamente interesante, porque a veces nos frustramos cuando la gente nos acerca, cuando no quiere convertirse y todo lo demás. Pero es importante que podamos entender de que es Él el que rescata, Él es el que salva, y aún los que están perdidos, los que están desorientados van a tener esa salvación en su vida, aunque sea forzada. ¿Alguna interrogante, alguna pregunta? Doy el tiempo para abrir micrófonos. ¿Quedó claro o no quedó claro lo que acaba de enseñar? Sí, Víctor, esto aplica solamente, bueno, es para el tema, en realidad aplica para toda la vida. Exacto, aplica para todo, no solo para la salvación. Exacto, porque aquí también fue la aplicación con Faraón. Hay personas que tú le podías hablar de la palabra y no cambian nunca, pareciera que se hacen más duros. Bueno, es Yahweh endureciendo más su corazón, porque no son salvos. Por Dios, qué locura.
Es que de hecho Pablo dice, ¿y quién le dirá le dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? Exacto. O sea, no tenemos ni voz ni voto, claro, no podemos decir nada. O sea, chuta, Dios está en todas nuestras acciones, nuestros actos, en nuestras decisiones. Po. Mm. Y eso, de entender eso, es que finalmente no es que no tenga voluntad, ¿cómo no tenemos libre albedrío tampoco nosotros? Bueno, eso lo vamos a conversar después. Ya. El tema del libre albedrío, de la libre decisión, y cómo funciona y cómo encaja en esto, Francisco. Vale. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna opinión? Gracias, Francisco, por tu opinión. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, yo justo hoy día estaba escuchando Romano igual, y la línea completa de Romano se refiere a eso, a entender quiénes son hijos de Dios en un contexto en que los judíos creían que el gentil no era un hijo de Dios. Pues. Entonces ahí, Claro. cuando pasan esos capítulos, Pablo primero dice, oye, Dios promete que los gentiles van a ser hijos de Dios, que Dios les va a sacar celo a los judíos con esto, y además de eso, ustedes que se creen tan seguros de tener la salvación no está ni en las obras que hacen, ni en las promesas que tienen, sino y como que rompe varios paradigmas. Por ejemplo, el tema de la circuncisión, dice, el verdadero circunciso es el que está circuncidado por dentro y que no lleva la circuncisión, le vale más que al que la tiene. Y también habla de esto, pues o sea, yo lo veía de esta parte en que él dice, entendí Romanos como la seguridad de saber que fuimos comprados por Cristo y aún en estos pasajes donde Pablo dice, lo que no quiero hacer, eso hago, y me doy cuenta que en mí vive la ley del pecado, por ende soy un miserable, pero doy gracias a Jesucristo, ya que por medio de él tengo la salvación y tengo la certeza de que soy hijo, soy heredero, y si soy heredero tengo las promesas, y si dice que el que levantó de los muertos, el espíritu que levantó de los muertos a Jesucristo también nos va a levantar y nos va a preservar, nos va a glorificar, el mismo que nos predestinó, etcétera. Entonces, una de las partes que me agarro de la clave también para poder hacer el equilibrio, y entiendo que Pablo apunta netamente a eso, a decirles, no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo, nada en lo absoluto, ni lo que haga, ni lo que hice, ni lo que voy a hacer. Sin embargo, dice que es también, y en la misma carta, no se contradice, sino que es un equilibrio, dice que esto es para el que cree, para el que acepta, para el que escucha, porque dice que entre medio de estos gentiles que van a creer, todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Y claro, estamos claros que no cualquiera lo invoca, porque justamente están estos textos que dicen que no todos tienen oídos para escuchar este tema, pero si una vez uno lo escucha y accede a invocar al Señor, a invocar el nombre del Señor y a creer en Él, hay seguridad de que es Cristo quien está haciendo esa obra. No digo que depende de nosotros, hay una postura arminiana, creo que apela a eso, pero Pablo hace una analogía y dice, somos como olivos silvestres que no pertenecíamos a una promesa injertados en un olivo puro, por decirlo así, y que si respondemos y entendemos que depende del olivo, de la raíz sustentar a la hojita del olivo, vamos a dar fruto para vida, dice él, porque antes en la ley dábamos fruto para muerte. Entonces, entre estas cosas también habla desde el jactarse de ser salvo o no, y en el fondo entender que el que sustenta es Jesucristo y es Jehová. Pero me resalto ese texto que también él dice, que el que invoque el nombre del Señor, ese será salvo. Y justamente es el texto que dice que cómo va a creer la gente si no han escuchado. Dice que el creer es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, también ese mismo Pablo que reconoce que solo Dios es el que abre los corazones a la salvación, en el mismo texto dice, he regado toda Europa, Asia, que no haya ningún rincón en el recorrido que yo he hecho donde no se haya predicado el Evangelio, no sea que entre medio aparezcan los que el Señor tiene. No me acuerdo la palabra exacta que dice, pero hacer ese equilibrio entre la seguridad de Pablo de que la obra es totalmente de Dios, pero él también pone harto de su parte, y no que dependa de él, pero sin embargo no deja de hacerlo. Muchas gracias, Eric. Te pasaste.
Gracias por tu comentario, es un aporte justamente a lo mismo que estábamos comentando. ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿Tiene alguna pregunta? Abrir su micrófono antes de que cerremos nuestro discipulado del día de hoy. Yo. Ah, ya. No, de hecho, está interesante lo que está enseñando y igual refuerza la seguridad de nuestra salvación, que es lo más importante. Pero justamente como decía el Eric, y es lo que estaba pensando todo el rato, que es un equilibrio, porque si Él nos escogió, es cierto, él nos llamó todo, pero como dice el Eric, y que lo que citó ahí, es para el que cree y para el que acepta. Y en eso me detengo un poco yo, porque cuando uno cree y acepta, va a tener una vida conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. Obviamente no es por nuestras obras ni por todo lo que hagamos, pero sí tiene que haber un equilibrio y un complemento que todo el resto de la palabra lo afirma. Entonces ahí no es llegar y decir, puedo cometer todos los pecados que quiera, si me fui al mundo, sigo cometiendo cosas malas y soy un escogido, después va a ser facilito volver, y no es tan así, porque igual hay un equilibrio que completar ahí, Claro, porque si perdón. realmente somos escogidos y creemos, vamos a hacer la voluntad de Dios, Y porque si no sería un desastre, o Pablo sea, da énfasis ahí también del señorío, pues él dice, considérense muertos con Cristo, o sea, parte de creer, es decir, ya no vivo yo, po. Él dice, así como la ley se enseñorea de nosotros, nos enseñorea más de ustedes hasta que mueren, porque el momento en que muere ya la ley no tiene peso sobre la gente, entonces considérense ustedes mismos como muertos, que es parte del creer, y ya no tienen una voluntad propia, es la voluntad sola de Dios nomás y lo que Él quiere hacer. Entonces, claro, tampoco es que Dios vaya a presionar como un muñeco a las personas, que como que lo plantea un poco el calvinismo, sino que claro, no es que dependa tampoco, pero uno quizá abre la puerta a morir junto con Cristo y el bautismo es uno de esos procesos públicos, o bien cuando Pablo dice es que el que confiese con la boca, porque sí, una pues cosa es también lo creer y cita, dice la boca es para dar un testimonio empieza para público. salvación, sí, Correcto, entonces una vez que uno confiesa, yo creo que Pablo igual desglosa en los siguientes capítulos el hecho de que ya seguimos siendo esclavos, pero esta vez somos esclavos del dador de la vida, no de la claro, muerte, no de la ley. Dice, vivan por la ley de la gracia, no por la ley de la letra o de lo que está claro, escrito. Y ahí es donde él habla de la dádiva de Dios, de que la recompensa del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida es vida. eterna, Entonces es claro, como una paga que da Dios, pero que sin embargo no es paga, es regalo, porque Él dice, si fuera paga sería paga, no sería regalo. La gracia claro, es algo que se le da a alguien que no lo merece. Y no por lo merece último, también justamente, se me olvidó hacer ese énfasis y usted lo mencionaba, menciona que Abraham fue justificado antes de hacer cualquier cosa, porque dice que por la creyó a fe. Abraham y se le contó como justicia. Entonces el Mm, hecho de creer a un mensaje, y ojo quizás con eso porque Dios no obligó a Abraham, a Lot quizás, claro, lo sacó, pero a Abraham le hizo 3 veces, lo encontró para que a ver si Abraham le creía y definitivamente Abraham le creyó y Pablo lo desglosa, dice como que por causa de que creyó que era suficientemente poderoso para darle las promesas, aun cuando su cuerpo estaba hecho bolsa, dice, como muerto y su esposa era estéril, Abraham mm, creyó y le fue contado por justicia. claro, Entonces, ahí va quizás Pablo también diciendo que cualquiera que confiese que Cristo es el Señor y que Dios lo levantó a los muertos, es un fruto, creo yo, de esta voluntad que está haciendo Dios en el corazón de una persona. justamente, claro, de hecho yo creo que Dios conoce a cada persona que escoge y sabe hacia dónde va, y sabe los cambios que va a tener, los errores que va a tener, pero sabe que siempre va a buscar la santidad y la rectificación de su error y de su pecado. Entonces yo creo que de repente cuando uno puede pensar de que, no sé, pues una persona se cayó en adulterio, fornicación, en mil inmundicias, y después va a acceder fácilmente a la salvación eterna, como lo haría cualquier persona que cuidó de su santidad. No es tan así, porque yo creo que Dios conoce al final todo lo que la persona va a hacer, y de que su corazón sí se va a arrepentir, porque la palabra es clara, dice, sin santidad nadie verá al Señor. Si fuera así, cualquiera entraría. Y de hecho, por ejemplo, cuando el Víctor hablaba de fuérzalo a entrar, me hace mucha
esa cena y esa boda, lo que estaba haciendo en este caso el padre de familia, que simboliza, ¿cierto?, Cristo, toda la invitación, me suena mucho a las bodas, o sea, al final de los tiempos, y me suena mucho a lo que va a ocurrir, pienso yo, de que a veces hay muchos que conocen, han estado en la iglesia, han vivido con, uno dice con un pie adentro y un pie afuera, pero en realidad lo que pasa es que quizás nunca han sido escogidos, siempre han sido más mundanos que hijos de Dios, y pienso que en los últimos tiempos, mira, hay mucha gente que no conoce a Cristo todavía, muchas personas que están a ver dudando de que exista Dios, medio confundidos por ahí, pero yo pienso que al final de los tiempos van a haber personas que van a caminar en los caminos de Cristo, o sea, sin quizá estar estando al último recibiendo todo, pero Dios los va a sacar de su confusión, pienso yo, y los va a acercar y los va a forzar a entrar, porque aquí habla de personas defectuosas, con problemas, con diferentes cosas, pero también pienso yo de que en el área espiritual hay mucha gente que está desconocida de Dios todavía, pues, desconoce inclusive que es un escogido, no tiene idea, porque han crecido quizá en pensamientos totalmente contrarios a Dios, y pienso que en el último tiempo Dios va a obrar de esa manera de forzar a entrar aún a los que nunca le conocieron, porque están, o sea, son escogidos, de hecho, muchas señales de personas que sin conocer a Cristo en estos tiempos piensan y hablan como cristianos porque al final se dan cuenta de lo que está, disciernen los tiempos peligrosos y todo eso, y yo me pongo a pensar, ¿será que estos son escogidos? Y Sí, estoy como porque bastante, esa sí, parte que dice que el que sin ley hizo lo que es de la ley, habla de ese tipo de personas, porque que claro, no tienen ni idea de la ley de Moisés, sin embargo, en el corazón están haciendo esas cosas. Es mm, como, toca ese tema, Pablo, en ese aspecto, como para sí, pues, hacerles ver a los judíos que no por ser judíos van a ser salvos, sino que hay mucha otra gente justamente, que Dios mismo escogió, pues, y de hecho lo escogió para el bien de los judíos, porque Pablo recalca harto que es para sacarle celos como él prometió, pues, que primero va mm, el judío, que ellos tienen de ellos el mensaje, de ellos el evangelio primero, pero, y mm, dice, yo me señorío que si, dice, si, si la destitución o el hecho de que Dios se enoje con el judío resulta para la salvación de los gentiles, ¿cuánto más va a ser cuando Dios restaure a los judíos? Va a resultar para vida eterna. Como que claro, dice que la perdición o sea, no la perdición, sino que la complicación con el judío y la relación con Dios resulta en beneficio para el mundo entero. Y cuando justamente, se restauren, va a ser más grande todavía en ese aspecto. Entonces, claro, yo creo que igual hay gente que va a recibir la soberanía de Dios en ese aspecto y tarde o temprano, justamente, porque por eso están esas claro, parábolas que dicen que hay obreros que entraron a la última hora justo. de la obra y recibieron la misma paga. Eso estaba pensando también, me da mucho que pensar esto de la última cena y la necesidad de Dios y el amor de Dios de forzarlo a entrar. Me da mucho que pensar. Ya. Bien, gracias por los comentarios, Claudia, no. Amor, baja tu... Eso, para que no se acople. Bien, vamos a orar para despedirnos, ya que no hay más preguntas. Vamos a orar. Sé que estos temas por lo general generan controversia y hacen cortocircuito en nuestra mente, pero mientras vayamos estudiándolo con mayor profundidad, mientras la luz de la palabra vaya aclarando más nuestra mente, vamos a poder ir comprendiendo lo que Él quiere decirnos y no lo que yo quiero interpretar o he interpretado. Y es ahí en donde pasa mucho el tema de mis preconceptos, mis prejuicios o cómo yo veo las cosas, y ahí muchas veces se doblan los textos y se transforma una palabra doblada a mis pretextos. Como siempre hemos dicho, un texto fuera de contexto ya no es un texto, es un pretexto a lo que yo quiera decir. Así es que, bien hermanos, nos vamos a despedir. ¿Qué les parece si oramos para despedirnos? Y vamos a pedir que nos despida en oración. Yo nada más, yo lo despido en oración. Ya están todos cansaditos, agotados, que el día de mañana, hermanos, sea un día de bendición, puedan tener sueños reparadores, puedan mañana temprano ir a sus trabajos, que Yahweh les bendiga, les fortalezca, les dé ánimo, fuerza a sus cuerpos. Así es que lo importante es esta bonita palabra, que por ningún motivo, por ningún medio,
tú estás fuera de los proyectos de Dios, porque aunque tú no quisieras, Él te forzó y estás dentro de esta hermosa cena, que estamos hablando obviamente de las bodas del Cordero, una cena maravillosa, y que, que aunque no hayas querido venir, aún así, Él ya te escogió y te forzó a venir. Te di un par de ejemplos nomás, podría haberte dado muchos más ejemplos de casos bíblicos, situaciones como esta, pero te di solamente algunos porque es un discipulado nada más, con alguna iluminación interesante en la palabra, pero no un tema profundo, pero podríamos profundizarlo mucho más. Yahweh, yo te doy gracias por todos mis hermanos que están y estuvieron conectados a este discipulado del día de hoy. Te pido que bendiga su vida, su hogar, su casa, su familia, su mente, su corazón. Dale paz a su vida, dale paz a sus corazones, que a pesar del conflicto que podamos tener en nuestra familia, en nuestro hogar, inclusive el conflicto para poder llegar al trabajo, por los tacos, los conflictos que pueden haber en el gobierno, los estados, incluso en el mundo, nada de ello, dice tu palabra, puede quitarnos la paz que tú has puesto en nosotros. Ayúdanos, Padre, para ser personas pasivas, como dice tu palabra, seamos pacificadores, no personas para discutir, ni irritar, ni molestar, ni agredir a los demás. Ayúdanos, Padre, para ser pacificadores, personas que llevemos tu mensaje en paz a los demás o llevemos paz cuando los demás estén en conflicto y peleas y discusiones. Gracias, Yahweh, que tu Espíritu Santo nos acompañe en todo momento en nuestro trabajo. Yo por el momento ahora me voy a mi trabajo a seguir trabajando. Envía clientes, Padre, más pedidos de pizza y todo lo que desarrollamos. Bendice a mi hermano en su trabajo para que cada día sea más eficiente por lo en alta estima delante de su jefe. Gracias, Padre, porque esto nos da a entender de que nada ni nadie puede hacer nada si tú no lo has autorizado. Gracias, Yahweh. En el nombre de Cristo oramos, Jesús. Amén. Ya mis hermanos pueden activar sus micrófonos para que puedan cerrar sus ojitos y descansar. Que Yahweh les bendiga, les fortalezca. Así que nos vemos. Muchas, pero muchas bendiciones. Bendiciones, hermanos y hermanas. Chao, Parece que ya están bendiciones. todos durmiendo, Claudio, porque somos los únicos que Chao, hablamos. bendiciones. Alvarito, está despierto. Chao, bendiciones. Francisco ya se fue, Natalie también. Bendiciones. Chao, Yosimar. hija. Chao, Yosimar, bendiciones. Chao, chao a todos. Bendiciones. Chao, Yossi. Chao, mi amor. Bendiciones. Besitos a la Josefita. Gracias. Ya, pues, Nos que vemos, si Dios descansen. quiere. Chao, Pepe. Qué bueno que estén en el culto. Hoy día Chao, pasamos Pepe. lista, Pepe. Bendiciones, Pepe. Quédate presente hoy día. Ya, Bendy.